vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Justamente se emplean durante la gestación, ¿no? En particular, sobre todo los oxitóxicos y los topolíticos se emplean en situaciones importantes durante la gestación, es decir, en patologías durante la gestación, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Hay una infinidad de fármacos que se emplean durante la gestación, no solamente los oxitóxicos y topolíticos, ¿no? Y ahí está aquí el asunto, ¿no? ¿Puedo usar los fármacos en la gestación? Es, digamos, la pregunta del desequilibrio en este momento, ¿no? ¿Es posible utilizar fármacos durante la gestación? Esa es la pregunta que ustedes deben resolverse, ¿no? Deben proyectarse de aquí a unos años en lo primerito, en su serum, ¿no? Y con la paciente gestante, que la van a tener que atender porque son suyas en el serum, ¿no? Y que puede venir con un resfrío común, puede venir con una diarrea, puede venir con un dolor de cabeza, ¿no? Etcétera, ¿no? Y va a tener que tratarlo, pues, ¿no? Y entonces ahí va a tener que tomar la decisión. ¿Puedo aplicarle este fármaco? Claro, usted obviamente está aprendiendo, va a aprender una manera de intervención para contraatacar las enfermedades, pues es como utilizando fármacos, ¿no? Ya, cuando ya la persona está francamente enferma, ¿no? Y eso es lo que sabe, ¿no? Pero poco se sabe en relación al uso de los fármacos en la gestación, ¿no? Y eso es algo lógico que no sepamos mucho de ello, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista ético, pues evidentemente no va bien, ¿no? Plantear estudios que nos permitan, ¿ya? Plantear estudios que nos permitan exponer a gestantes a los diferentes fármacos creados o los que se están creando, ¿no? Porque sería algo antiético, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso se refleja en el desconocimiento también en relación a los fármacos en la gestante, ¿no? Entonces, fíjense, ahí ustedes pueden ver una noticia, ¿no? Capturada en la misma página del DIGEMIT, ¿no? Que habla del riesgo de los fármacos. Quizás ustedes, para contarles por qué salió esa noticia, porque de pronto mediáticamente, ¿no? Canal N, etcétera, Magali, ¿no? Sacaron que sí, que la gestante le recetaron y entonces pasó tal cosa, ¿no? Entonces las noticias malas, ¿no? Bueno, entonces DIGEMIT activamente saca, bueno, un post de que el uso adecuado de los fármacos durante la gestación, ¿no? Y más allá sigue diciendo de que estos fármacos no deben darse, aminoglucosis, tetraciclinas, etcétera, por tal o cual razón, porque producen malformaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, y es lo único que hace y no van a encontrar mucho más información ni acciones concretas en relación a estos aspectos en nuestro ámbito, ¿ya? Y los fármacos, ¿no? Como también los patógenos, como agentes físicos, como la radiación ultravioleta, por ejemplo, entre otros, ¿no? Cuando llegan durante la etapa de la gestación, ¿no? Pueden comportarse con lo que nosotros llamamos agentes teratógenos. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito la definición de lo que es un agente teratógeno. Un agente teratógeno es una sustancia, ahí bien claro dice, que puede producir un daño físico, ¿no? O defectos, en este caso, en el fetito, pues, ¿ya? Entonces es importante entonces hacerse la pregunta, ¿puedo utilizarla? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, la respuesta es bastante picante, ¿no? Bastante picante, ¿no? O sea, usted se va a confrontar en ese momento, ¿no? Usted contra su espejo, se preguntará, ¿puedo? ¿No puedo? Vamos a ver qué te responde el espejo, ¿no? O sea, qué te responde tus conocimientos, ¿no? Lo que estudiaste, ¿no? Entonces, estos efectos, pues, son importantes a considerar, el efecto teratogénico, ¿ya? En esencia, ¿no? Los fármacos, ¿no? Son agentes químicos y entre los agentes teratógenos, ¿no? Los agentes químicos son uno de ellos, ¿no? Y por lo tanto, nuestros fármacos empleados en el día a día pueden comportarse como agentes teratógenos, ¿ya? El detalle, ¿no? Es que es muy probable que usted identifique un efecto teratogénico cuando ve una malformación, un defecto,
bastante físico, digamos, bastante notorio, ¿no? Sea durante la gestación o sea el nacimiento, ¿no? Pero eso evolucionó un poquito más, ¿ya? El daño puede verse inclusive en etapas posteriores de la vida, es decir, la gestante pudo haberse expuesto al agente teratógeno, ¿no? Y el daño puede observarse, ¿no? A los 5 años, por ejemplo, cuando empieza la etapa escolar y no empieza a ir bien el muchacho o la muchachita, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fue? ¿No? Y de pronto, por ejemplo, ahora vemos así pandémicamente, ¿no? TDAH, ¿no? Desde esas etapas, ¿no? Y hay bastante de investigación en la actualidad, ¿no? Nacieron buen peso, lloró como cancha el bebito cuando nació, ¿no? Mamaba rico, etcétera, todo bien, ¿no? Buen crecimiento, todo, pero arrancó esa etapa en la cual ya tiene que esas funciones expresarse de la manera correspondiente y entonces empezó con un TDAH, por ejemplo. Inclusive ahorita el mismo paracetamol que está siendo ya cuestionado, ¿no? En que si es seguro o no darlo durante la gestación, en relación, por ejemplo, con el TDAH, ¿no? Entonces vamos viendo, por ejemplo, que ya no es solamente la malformación severa, física, que puede ya entorpecer el mismo progreso de la gestación, o al nacimiento ver, pues es un cíclope, ¿no? Un bebito sin un bracito, etcétera, ¿no? Eso es lo más burdo, ¿no? Pero estamos viendo cosas más que se pueden expresar más adelante, cánceres inclusive que se pueden expresar en la adolescencia, entre otros, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, etcétera. ¿Ya? Entonces el efecto teratógeno realmente ha crecido su espectro, ¿no? De daño potencial, ¿no? Y entonces es algo que tenemos que ir reconociendo. ¿Ya? Al principio todos los agentes químicos pueden comportarse como teratógenos y nuestros fármacos empleados en nuestro arsenal, ¿no? Lo son. ¿Ya? Entonces hay que ir viendo ahora, bueno, cuál es la estrategia que tenemos para ir discriminando cuál sí dar, cuál no dar. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso es un poquito lo que les acabo de decir en resumen, ¿no? Yo suelo entregar material, ¿correcto? Sistematizado, ¿no? En diapositivas, pero la mayoría de cosas ya las hablo con la idea de que el material quede y las diapositivas pasen rápidamente. Si no, imagínense, no podemos leer diapositiva por diapositiva, ¿no? Eso es imposible hacerlo, ¿ya? Entonces, ahí están los tipos de teratógenos que lo acabamos de hablar en lo que hemos conversado, ¿no? Y entonces esto es el hito, ¿no? O sea, fíjense, esto fue en 1962. Estoy seguro que esto ustedes lo reconocen desde el curso de ética, ¿no? El fenómeno talidomida, ¿sí? Esto ya lo hicieron en ética en el primer año, ¿no? Y estoy seguro que hasta en el colegio lo han tenido que ver con cultura general para su examen de ingreso a la universidad, ¿no? Entonces aquí la talidomida que ya estaba aprobada, ¿no? Que ya había pasado por los procesos X y Z para poder extenderse en el mercado, ¿no? Terminó produciendo pues este fenómeno de talidomida en gestantes que se pusieron a talidomida, ¿no? O empleada bajo su efecto antiemético, ¿no? Entonces terminaron produciendo bebitos con focomelias, ¿no? A pesar de que ya se estipulaba de que no se podía, que se tenía que ya hacer experimentos preclínicos en conejas, en ratas gestantes, ¿no? Para ver si es que producía algún daño en el embrión o en el feto, ¿no? A pesar de eso, no fue suficiente porque salió al mercado la talidomida con esas investigaciones previas en el laboratorio, no fue suficiente. Hoy en día inclusive se exigen que se hagan las investigaciones hasta en primates, ¿no? Y en fin, no es tan sencillo el tema, ¿no? Y digamos, el conocimiento de los fármacos y el efecto teratógeno básicamente es la mayoría de lo que conocemos es producto de la investigación de fase 4, ¿no? ¿Cuál es la investigación de fase 4 en humanos? Farmacovigilancia, ¿no? Básicamente por los estudios de farmacovigilancia, porque por ensayos clínicos, obvio que no. Por ahí accidentalmente, ¿no? En algún ensayo clínico entra una mujer en edad reproductiva, sabe que no puede quedar gestando, pero por ahí se emocionó y quedó gestando, ¿no? Y entonces comunica y esa mujer sale del estudio, ¿no? Pero
igual se le sigue para ver cómo nace el bebé, etcétera, ¿no? Por ahí pueden haber algunos alcances, ¿no? Pero no es porque el estudio se diseñó para que se exponga durante la gestación al bebito, ¿no? Entonces, pero principalmente por la farmacovigilancia. Entonces, esa es una limitación que tenemos, por lo tanto, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, ¿no? Hay que ir viendo, y entonces, ¿cómo podemos saber, ¿no? Qué fármacos son, digamos, puedo administrar en la gestante, qué fármacos no puedo administrar en la gestante. Rápidamente, entonces, me voy a ir para eso, ¿no? Antes que eso voy a decirle, ¿no? Que la exposición, entonces ahora la exposición a los teratógenos, ¿correcto? La exposición a los teratógenos, en este caso, no deben olvidar ustedes, ¿no? Evidentemente, si el teratógeno se expone durante cualquier etapa de la gestación, va a tener un riesgo, ¿no? Pero hay un periodo, ¿no? Que es el periodo más importante en el cual esa exposición puede generar el mayor daño, que es el periodo de embriogénesis. ¿Ok? Entonces, para eso ustedes rápidamente hacen reminiscencia a su curso de embriología. ¿Quién es el jefe de embriología? Kobayashi. Hace poco nomás, hace menos de un año lo han llevado, ¿no? Entonces, ¿entre qué semana y qué semana es el periodo de embriogénesis? Según el maestro Kobayashi, que también fue mi profesor, discípulo del doctor Wong, que era el responsable de la embriología en esa época, ¿no? A inicios del nuevo milenio. Hace poco nomás, ¿no? Hace casi 24 años. 309, ¿cómo dice? 3 a las 9 dice acá. ¿Quién más? ¿Ah? 5. El periodo de embriogénesis, ¿no? Es entre la semana 2 y 8 de la gestación, ¿no? Ese es el periodo mucho más... O sea, toda la gestación, pero ese periodo termina siendo importante porque es el periodo de la mayor formación de los órganos. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces ahí está justamente limitado, de 2 a 8, ¿no? Main embryonic period in weeks, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Porque se van a dar la señalización de las instrucciones, ¿no? Para la formación de los principales órganos, sistema nervioso central, corazón, sistema gastrointestinal, respiratorio. Entonces, ese tipo, ¿no? Extremidades, ese tipo de periodo, ¿no? Termina siendo importante por esa razón. Entonces, no olviden que ese periodo es bastante riguroso, ¿no? Tomar atención en estos aspectos, ¿no? Normalmente, ¿no? O comúnmente, ¿no? La gestación es un acto planificado. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero, ¿no? En la vida real, ¿no? A veces no lo es. ¿Correcto? Y entonces, ¿cuándo se sospecha de gestación? ¿Cuándo hay una sospecha de gestación? Para las damas, ¿cuándo usted sospecharía que está gestando? Exactamente, ¿no? La menstruación, o sea, ese es el indicador, ¿no? O sea, la pérdida de la gestación, el atraso sería, ¿no? Principalmente sería el atraso, ¿no? Ese es lo principal, ¿no? Y el chico también, oye, ya, ¿cómo es? Todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿No? Entonces, ¿no? Entonces eso más o menos, después de un mes, ¿no? No, ya me viene la otra semana, ya me viene la otra semana, pasa un mes, pasa 2 meses. ¿No? Hoy no viene, ¿ah? ¿No? El problema es ese, ¿no? Que bueno, entonces ya pasó pues 2 meses, ¿no? Entonces ya agarra un periodito, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué está haciendo? Sigue yendo a la fiesta, sigue fumando, sigue tomando, se sigue exponiendo a fármacos, etcétera, ¿no? X y razón, ¿correcto? Y entonces es muy importante por eso la planificación, ¿no? Porque por eso cuando ya usted más adelante, ¿no? Le toque asesorar, manejar su población, hay que planificar el embarazo por los riesgos de los efectos teratógenos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, hay que tener cuidado con unos 2 meses recién, pucha, no me viene 2 meses y recién te vas a hacer un test de embarazo y sale recontra positivo, ¿no? Uy, pucha, ¿habrá pasado algo? ¿No? Entonces, es serio, ¿no? Se dan cuenta que traer un niño al mundo es serio, ¿no?
Entonces después, porque después, ¿pero qué pasó si yo no hice nada? ¿No? ¿Por qué está así ahora? ¿No? Y ahora peor, ¿no? A los 5 o 6 años recién están con TLH y ¿por qué están así? ¿No? Yo soy fiel. ¿No? No se trata de eso, trata de ser planificado y cuidar, ¿no? O sea, el embarazo tiene que cuidarse por eso, ¿no? ¿Correcto? Y entonces es un tema a dos definitivamente, ¿no? Pero si se hace de manera desordenada, improvisada, etcétera, ¿no? Evidentemente los riesgos se incrementan, ¿ya? Y entonces me voy a la farmacia, me compro mi pastillita, ¿no? Porque me duele la cabeza, porque etcétera, etcétera, etcétera. O hasta porque no me viene a regla, voy y me compro una pastilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, entonces no olviden, este es el periodo más importante porque se dan la señalización de los principales órganos, ¿ok? Entonces, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Que estratégicamente, en términos de salud pública, justamente se han ido clasificando los fármacos en categoría de riesgo para el uso durante la gestación a razón de lo que estamos hablando de los efectos teratogénicos en letras A, B, C, D, X, ¿ya? Fíjense, los fármacos en la categoría X, ¿ya? Van a ser los fármacos teratogénicos, ¿ya? Son los fármacos en los cuales no hay nada de duda de que esa exposición te va a generar efectos teratogénicos, ¿ya? Entonces, es digamos, lo primero que deben aprender, ¿ya? Luego, entre la A y la D, el espectro es bastante bizarro, ¿ya? Digamos que la mayoría de los fármacos van a estar en la categoría C. ¿Qué son las categorías C? Son estudios controlados en animales, o sea, estudios en animales y laboratorios, ¿no? Han demostrado efectos adversos sobre el feto, pero no hay estudios controlados en mujeres, ¿no? O sea, es a razón de lo que se sabe, lo que sucedió en animales y laboratorios, pero sin tener eso confirmado en mujeres humanas, ¿no? En fetos humanos. ¿Correcto? Y eso es lo que va a predominar. No va a predominar al revés, ¿ya? Entonces la mayoría de los fármacos están ahí. Ahí tiene algunos ejemplos, ¿no? Tramadol, odipino, gabapentina, trazadona, ¿no? Fíjese, en la categoría D hay evidencia de riesgo para el feto humano, pero los beneficios para la embarazada pueden hacer su uso aceptable a pesar del riesgo potencial. ¿Correcto? Entonces, apréndanse la categoría X en principio, si es que quieren aprender, por ejemplo, de manera memorística, ¿no? Busquen una lista, pues, ¿no? ¿Correcto? Porque la siguiente manera, ¿no?, de aprender esto es de una manera más mecanicista, es decir, a partir del conocimiento de los mecanismos para la teratogénesis, ¿correcto? Vale, también vale, o sea, me va a servir ambas cosas. ¿Sabes qué? Tengo el top 10 fármacos X durante la gestación y tengo el top 10 fármacos E y el top 10 fármacos A, que sería el ideal, ¿no? Que provienen de estudios controlados en mujeres que han demostrado que no hay riesgo para el feto en el primer trimestre y la posibilidad de daño fetal es remota. En general, ¿no?, el efecto teratogénico, ¿no?, está en el 3% para todas las exposiciones habidas y por haber. Es decir, toda gestante durante la gestación tiene un riesgo de teratogénesis del 3%. ¿Ya? Ese es en general. Entonces ahora, fármaco por fármaco, eso va a variar acorde a la evidencia. ¿Ok? Acorde a la evidencia. ¿Ya? Entonces, es lo que menos hay en la categoría A, ¿ya? La categoría B nos dice, estudios en animales no han demostrado efectos adversos sobre el feto, pero no existen estudios controlados en mujeres. ¿Correcto? Claro, se demostró que en animales no, pero no tenemos la certeza en las mujeres, en los fetos humanos. ¿Sí? Entonces, esa es la categoría B, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que más se utiliza, ¿no?, en el día a día, ¿no?, están entre la categoría B y la categoría C, básicamente, ¿no? Es decir, decirles que utilizamos fármacos en la categoría A, pues es bien mínimo, ¿ya? Y la mayoría de los fármacos de uso convencional están entre la categoría B y la categoría C. Y muchos están en la categoría X, ¿ya?
Ok, entonces esa es una manera, ¿no? En la que ustedes deben aprender los fármacos como un juicio de valor para discriminar entre si lo puedo o no recomendar en la gestante, ¿no? Muy bien, entonces, vamos ahora más adelante, ¿ya? Entonces ahí les estoy dejando una serie de informaciones, miren, fármacos por categorías, ¿no? Van a encontrar muchos fármacos que están estudiando ahorita, casi todos prácticamente, ¿no? Qué penoso, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Que no les puedo decir otra cosa, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿ya? En esta categorización, ¿no? Esta categorización como hemos visto ABCDX, se supone, ¿no? Que ha sido hecha para, sobre todo en el ámbito de salud pública, es decir, si usted va y compra un fármaco, ¿qué es lo que busca? El inserto, ¿no? Saca el inserto del fármaco y está en una letra que nadie puede leer, ¿no? ¿Sí? Ya. Y usted sigue buscando por ahí y va a encontrar, va a estar la categoría en la cual se encuentra A, B, C, D, X, ¿no? Bueno, eso lo podemos saber nosotros, ¿no? O sea, si usted lo lee, seguramente lo sabe, o se acuerda, o rápidamente googlea y comprende, ¿no? Que es un estudio controlado, que es una rata, que es un experimento, etcétera, comprende, ¿no? Pero para términos cuando hablamos de salud pública, ¿a qué nos referimos? En que la población en general tendría que, accediendo a esta información, ¿no? Le sea lo suficientemente útil para evidentemente tomar la decisión de si lo utiliza o no, ¿no? Entonces por eso, ¿no? En el año 2015, ya esto, del año 2015 se propuso de que ya no sea solamente así como se pone en los insertos, y que se utilice una manera mucho más acorde a la salud pública, a la globalización, al internet, etcétera, ¿no? Y entonces técnicamente debería estar así la información en los insertos, ¿no? Información de este tipo, ¿no? De tal manera que así podría ser más potente en términos de salud pública. Y porque además, ¿no? Yo les decía, el espectro, ¿no? De la teratología y el efecto teratógeno, ¿no? Podíamos verlo en etapas posteriores al nacimiento, más allá de la vida, ¿no? Pero la exposición, ¿no? Del teratógeno resulta que en teratología, que sería la ciencia que estudia todo esto, ¿ya? La rama de la farmacología también, y de la toxicología, ¿no? Entonces, también han abarcado, ¿no? Los aspectos de fertilidad, tanto masculina como femenina, es decir, la exposición de los espermatozoides, la exposición de los óvulos, ¿no? Y eso es lo que también debe estar en estos insertos, ¿no? El efecto en la reproducción, ¿no? Ok, y no solamente eso, sino también en la lactancia, ¿ya? Entonces, bueno, se supone que del 2015 a la actualidad, por lo menos para Estados Unidos, ¿no? Ha debido ir cambiando todos los insertos, ¿no? Y actualizando la información así, ¿no? Bueno, ellos no lo han podido hacer todavía, ¿ya? O sea, y nosotros, por lo tanto, menos, pues, ¿ya? Así que manejen el ABCDX todavía y prepárense porque esto de todas maneras debe suceder, ¿no? Este cambio debe suceder en términos de salud pública, ¿ok? O sea, quiere decir que, o sea, lo que digo es que en Estados Unidos ya se está dando este cambio, pero no lo han concluido a pesar de que viene desde el 2015. Entonces, si no lo han podido hacer allá, por acá todavía nos conviene el ABCDX y prepararnos, ¿no? A este tipo de información, ¿ya? Muy bien. Pero la otra manera, ¿no? Más allá del ABCDX, es que ustedes vayan reconociendo mecanismos. Y eso les puede convenir, ¿no? Porque ustedes evidentemente en esta fase de la carrera, que es de ciencias básicas, porque son importantes para que comprendan toda la parte clínica posteriormente, de manera racional, no de manera tecnicista, ¿no? Son justamente las bases, ¿no? Los mecanismos, el por qué, cómo, por qué estoy viendo tal o cual fenómeno, ¿no? Clínico, ¿correcto? Y entonces, ¿por qué estoy viendo en este caso, ¿no? Un defecto septal en el corazón, ¿no? ¿Por qué estoy viendo pues, la ausencia del crecimiento de un brazo en un bebé que nació así? ¿Por qué estoy viendo un cíclope? ¿No? ¿Por qué estoy viendo un defecto en el tubo neural? ¿Ok?
a esos mecanismos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Este de acá, básicamente, ¿no? Es un mecanismo conocido. ¿Ya hicieron antibióticos? Coming soon, ¿no? Próximamente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuándo toca antibióticos? La próxima semana. Ahí está, la gente está atenta con sus sílabos, ¿no? ¿Correcto? Coming soon, ¿no? Entonces, uno de los mecanismos antibióticos, ¿no? Uno de los mecanismos antibióticos, ¿sí? ¿Cuál es? En relación a esa diapositiva. ¿Ya ven? Entonces uno estudia desde antes, pues, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? ¿Desde cuándo tienen el sílabo? Una semana antes de empezar el ciclo. No. Claro. ¿El sílabo del ciclo pasado no lo tienen ahí? Claro, está colgado en la página web desde antes inclusive de empezar el ciclo. Y esa es una referencia, ¿no? O sea, no sé ustedes, ¿ah? Pero yo, cuando estudiaba, ¿no? Cuando estaba en su año, yo me conseguía los sílabos pasados, ¿no? Para ver qué es lo que iba a venir en el siguiente ciclo para ir preparando en mis vacaciones. No sé qué hacían ustedes, ¿ah? Pero yo estaba estudiando en mis vacaciones. ¿No? Obvio, pues, ¿no? Mis vacaciones eran más fiesta de conocimiento, pues, ¿no? Obvio, estoy en una carrera en el conocimiento, es mi festín, es mi alegría, ¿no? Es mi alimento, ¿correcto? Entonces, ¿no? La inhibición de la vía del folato, ¿no? O cualquier interferencia en la vía del folato que tiene que ver con la formación de las bases púricas y pirimídicas, ¿no? ¿Cuáles son esas bases púricas y pirimídicas, doctora? ¿Cuáles son esas bases púricas y pirimídicas? A ver, doctora, ¿cuáles son esas bases púricas y pirimídicas? Eso enseñaron en el colegio, ¿eh? Doctor. ¿Cuáles son esas bases púricas y pirimídicas? ¿Usted no sabe? ¿De qué está conformado el ADN? Termina de preguntar. ATGCU. Ya, ¿y qué cosas son esas? Adenina, timina, guanosina, ¿Y qué son? uracilo. Bases púricas y pirimídicas, pues. ¿Ya? Ok, entonces la vía del folato, ¿no? Interfiere con la formación del folato y en el desenlace final justamente con la formación del ADN. Ok, entonces un mecanismo teratogénico es ese, ¿no? La interferencia, el antagonismo, la vía del folato, como una serie de fármacos antibióticos que tienen ese mecanismo también. Que el coming soon, la siguiente semana ya viene, ya llega, ¿no? Lo aprendieron aquí primero, ya está, listo. Ok, entonces hay una serie de fármacos que van a actuar en esta vía, ¿no? Y entonces acá tienes desde anticonvulsivantes, antidepresivos, una serie de fármacos acá, ¿no? Que justamente, ya específicamente, en qué nivel de esta vía están funcionando, en qué enzimas están inhibiendo, etcétera, ¿ya? Pero de manera general, ¿no? Aquellos, o sea, por ejemplo, los antibióticos, ¿no? Ya, también lo aprendieron acá primero, ¿no? Los antibióticos que son antagonistas de vía folato, ¿se pueden utilizar durante la gestación? Ahí está. Entonces, se van a ir dando cuenta, entonces, ¿no? Oye, ¿qué antibiótico puedo usar durante la gestación? Evidentemente estos no. Los que trabajen así, no. ¿Ven? Entonces, o se lo aprenden o prefieren aprenderse el nombre y estos son X, estos son B, estos son D. Apréndanse ambas cosas, integren ambas cosas. Que ambas cosas sean el arsenal que van a tener para su toma de decisiones. ¿Ok? Muy bien, avancemos, ¿no? Entonces aquí tenemos justamente lo que sucede cuando interferimos en esta ruta, ¿correcto? Entonces, esa es información que se les está dando. Lo importante es que quiero que aprendan, ¿no? Estos conocimientos, ¿sí? Y el estrés oxidativo, ¿no? La oxidación y la reducción, ¿no? Que tanto lo vienen estudiando desde el colegio, luego en el primer año, segundo año, bioquímica, otra vez fisiología, y ahora otra vez en farmacología, ¿no? Entonces el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio, ¿no? Sea a favor de la oxidación o a favor de la reducción, es un mecanismo también de teratogénesis. ¿Correcto? Entonces, esa es la ruta, ¿no? Del estrés oxidativo que se asocia también a mecanismos de teratogénesis, ¿no? Fíjense, aquí está todo lo que produce
aborto, muerte intrauterina, malformaciones esqueléticas, malformaciones en el paladar, malformaciones en el tubo neural, en el labio, en el corazón, y acá podemos ver una serie de fármacos, talidomida, fenitoína, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, el mismo hierro si lo utilizamos mal, quimioterápicos. ¿Ves? El siguiente mecanismo, ¿no? Y estos ya son los mecanismos ya los más importantes, los que además tienen un espectro de fármacos que actúan ahí, ¿no? Disrupción vascular. ¿Ya? La disrupción vascular, el mecanismo de disrupción vascular. Cualquier sustancia que altere la irrigación, ¿correcto? Va a comportarse como un mecanismo de teratogénesis, ¿no? En especial aquellos que me lleven hacia la vasoconstricción, ¿ok? Entonces, ¿no? Aquí vemos una serie de fármacos, misoprostol, aspirina, ergotamina, pseudoefedrina, todos los antihipertensivos prácticamente, ¿no? Y todos los que producen acá. ¿Ven? Fíjense, ahí está misoprostol, ¿no? En un ratito lo vamos a volver a ver a misoprostol, ¿no? En un ratito, en una siguiente diapositiva lo vamos a volver a ver al misoprostol, dentro del grupo de fármacos ocitóxicos, ¿ya? Pero no solamente es ocitóxico, ¿no? Un ocitóxico es un fármaco. ¿Qué produce un ocitóxico, doctora? ¿Qué efecto? Ya, a ver, ¿qué produce un ocitóxico por acá? A ver, doctor. ¿Qué relaja? ¿Relaja el útero? Ya. Bueno, muchachos, o sea, usted tiene que venir leyendo previamente. Usted no puede venir así de frente a ver la novedad. No, un ocitóxico es un fármaco que estimula el útero más bien, ¿no? Y se utiliza para estimular el útero, el músculo uterino, ¿no? Pero resulta que también tiene un efecto teratogénico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Por ejemplo, ahí ya les adelanto, ¿no? Este misoprostol es el que, por ejemplo, se utiliza mucho para los abortos clandestinos, ¿no? Y entonces, no, obvio, ¿no? Hay mujeres que se van hacia el aborto, bueno, parejas, para no estigmatizar a la mujer, en fin, es un tema complejo el tema del aborto y por qué tomar esa decisión, ¿no? Para los que creemos en la vida, pues somos cristianos, no, obviamente no podemos estar de acuerdo, ¿no? San Martín de Porres, obviamente no podemos estar de acuerdo con un aborto inducido sin una causa terapéutica, ¿no? Sin una decisión terapéutica, ¿no? Y bueno, toman esa decisión y se lo consiguen, se buscan por ahí alguien que les da el misoprostol y de pronto no resulta, pues, ¿no? Finalmente el embarazo continúa con todo el misoprostol. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué nació así? Por ejemplo, misoprostol, Lynch, Moebius síndrome, ¿no? O síndrome de Moebius, ¿ya? Ok. Listo, entonces fíjense, ¿no? Los tres que les he mencionado son los principales, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Y siguen apareciendo encima varios otros mecanismos, ¿correcto? Ok, entonces, por lo menos aprendamos esto que les hemos mencionado, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Como siempre les digo, obvio, acá van a aprender algo y el resto lo van a aprender ustedes mismos, ¿no? Con el estudio que sigan realizando, ¿no? Con las horas que les sigan entregando a esta carrera hermosa, ¿ya? Muy bien. Seguimos entonces, muchachos, ¿no? Aquí les estamos dejando información compilada, ¿no? Así como ustedes están en competencia, ¿no? Para el uso de Clinical Case, yo también me sumo a la competencia, entonces estoy incluyendo mucho material también justamente de esas fuentes, ¿no? Ahí está, ahí es un mismo Clinical Case para que lo utilicen y creo que tienen también una práctica, algo de ocitóxicos, les puede servir también para que hablen con su profesor en la práctica y le rebatan, ¿no? Y en este rubro de los agentes teratógenos, ¿ya? Evidentemente es apabullante, ¿no? De por sí ya manejar fármacos es apabullante, ¿no? Y aprender no solamente el uso para la no gestante, ¿no? O el no gestante, la no gestante, etcétera, ¿no?
ya es un reto, ¿no? Ya es una situación bastante importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha venido dando, digamos, 30 segundos para esto para poder tener tiempo para el resto? ¿Qué es lo que se ha venido dando, ¿no? En paralelo como respuesta también para apoyar, ¿no? Tanto inicialmente, ¿no? Al médico, en la actualidad, esto es algo que va más allá del médico, ¿no? Es buscar especialización, ¿no? Y la digitalización de alguna manera está ayudando más a esto. Entonces, por ejemplo, las iniciativas que surgieron en los años 80, ¿no? Fue la formación de grupos de apoyo en teratología, ¿no? Lo que se llamaban los sistemas de información sobre agentes teratogénicos, los TIS, Teratology Information Systems, ¿no? Y entonces esto se ha venido, digamos, creando en el viejo mundo primero, ya, o sea, en Europa, ¿no? Luego avanzó a Norteamérica y Canadá, ¿no? Aquí en la región de Sudamérica se logró en Argentina y en Brasil, y continuó solamente en Brasil, y de los dos sistemas en Brasil perdura el de Río Grande del Sur nada más, ¿ya? Estos sistemas brindan información, ¿no? Inicialmente era en relación a una consulta que haría un colega, ¿no? Y en la actualidad la consulta la puede hacer la misma persona, la misma gestante o alguien que lo haga por ella, y lo hace en línea, ¿no? Ha ido pasando de una consulta por teléfono, un telegrama, etcétera, a la actualidad hasta enviarlo por correo, por WhatsApp, etcétera, ¿ya? Y también ha habido surgiendo páginas, digamos, que te brindan esa información de manera seria, para médicos en este caso, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una, Reprotox sería una, que si ustedes quieren ir, estoy seguro que ustedes en sus celulares, en sus tablets, lo manejan para tener recursos, ¿no? ¿Cierto? Recursos que les sirvan frente a los problemas que enfrentan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tienen este Reprotox, ¿no? Sería una de esas que te brinda información bastante actualizada, ¿no? Este es pago, ese es lo malo, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hay otros, ¿no? Hay otras fuentes, por ejemplo, si usted quisiese tomar en consideración qué le digo a la mamá que ya le va a dar de lactar al bebé y le estoy dando medicamento, ¿no? Entonces ahí yo les recomiendo, ¿no? Que uno de los recursos que usted debería ya empezar a conocer es el Lactamet, ¿no? Que es un recurso del NCBI, ¿correcto? Entonces es una base de datos sumaria, ¿no? Por revisión por pares y que se actualiza constantemente, ¿no? Entonces ahí también tiene ese recurso, ¿no? Y por último tiene los mismos recursos de los mismos TIS que les mencionaba, ¿no? Que también los vas a encontrar en páginas web, ¿no? Por ejemplo, es ENTIS, que es un European Network Territory Information System, que conglomera todos los TIS de Europa, ¿no? Tienes el TIS de Canadá, el de Reino Unido, ¿no? Entonces tú entras ahí, vas a encontrar cómo hacer la consulta, vas a encontrar información de ciertos fármacos, ciertos agentes microbiológicos, etcétera, ¿no? Como para que sepas dónde encontrar y ayudarte, ¿no? Para el momento en que necesitas tomar una decisión. Este es el de Brasil, el único que sigue vigente, ¿no? El CH, ¿correcto? Y bueno, acá en Perú no hay, ¿ya? No hay algo que nos brinde esa información, ¿no? Lo que pude cazar yo en internet fueron estas alertas, estas noticias, ni siquiera alertas, ¿no? De DGMEI, que han ido saliendo en temporalidades, ¿no? Cuando veo las fechas y veo qué pasó en ese momento en el Perú, es porque hubo por ahí una noticia en Canal N, en Magali, entonces el Estado responde así, ¿no? Ya lo que vemos en la actualidad es lo mismo, pero no es un sistema, pues, de información a favor de la población en general, ¿ya? Entonces, en cambio, en los otros lugares sí están abiertos, son sistemas gratuitos y normalmente nacen en universidades, ¿no? Ok, entonces en el Perú no tenemos, así que bueno, utilícenlo por lo menos los otros, porque lo puedes hacer desde aquí, así sea de Perú, puedes hacerle la consulta al TIS de Brasil, al de Canadá, al de Europa, en línea lo puedes hacer, ¿ya? En la actualidad, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Y ojo que esto lo pongo así muy rápido, ¿no? ¿Qué plata es esta? A ver. Chocho, ya está, ya reconoció su plato que se come siempre, ¿no? El ceviche de chocho, por ejemplo. Ya está, ¿no? El chocho pertenece a la familia del Lupinus, ¿no?
específicamente el de acá de los Andes es Lupinus mutabilis. ¿Ok? Bueno, esto produce, por ejemplo, el chocho, ¿no? Este tipo de malformaciones en carneros, ¿no? Entonces, evidentemente podríamos decir que el chocho estaría, si quisiéramos poner una categoría de ABCDX, estaría en la categoría C, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces las plantas también, evidentemente, ¿no? Las plantas producen sus efectos, ¿por qué? Sí, el lupinus. Sí. Me pones en compromiso con esa pregunta. Las plantas medicinales, ¿ya? Está bien. Las plantas medicinales, ¿no? Usted la consume de diferentes maneras, ¿no? Como una infusión, una cocción, ¿no? Un pulverizado, triturado, etcétera, ¿no? Y sobre todo cuando lo ingiere por vía sistémica, por vía oral, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a diferentes lugares de tu cuerpo y producir el efecto, ¿no? Pero lo que produce el efecto en realidad son los compuestos fitoquímicos, ¿ya? Los químicos que tiene la planta, que son análogos a los fármacos convencionales, solo que ahí consumes infinidad de químicos según lo que se haya podido extraer, ¿ya? Entonces, el chocho, ¿no? Que es nuestro Lupinus mutabilis swift, ¿no? Tiene antecedentes de producir estos efectos en ganado, ¿ya? En ganado que se fusiona durante la gestación, ¿no? Obviamente. Entonces las plantas, usted tiene que verla también, o sea, si en los fármacos desconocemos bastante, en las plantas desconocemos más todavía, pues, ¿ya? Porque se tiene una percepción de que son inocuas porque provienen de la naturaleza, pero no son naturalmente químicos. Si una planta produce un fin benéfico, es por los químicos que presentan, no es por un alma que tiene la planta ni nada por el estilo. ¿Ya? Eso lo tiene que tener muy claro, ¿ok? Entonces por eso puse esto acá y creo que con eso puedo fijar la idea, ¿no? Hay un material que estoy dejando para que ustedes lo complementen simplemente, ¿ya? Y inclusive los mismos TIS, ¿no? También han incluido en su, digamos, asesoramiento también el tema de plantas, ¿no? Fíjense, esto por ejemplo, ¿no? Esto que usted ve acá, ya es la data del TIS de acá, de Río Grande del Sur. Ya dice características clínicas en mujeres gestantes que usaron y utilizaron plantas medicinales. Bueno, lo que le quiero decir, ¿no? Esto fue de los 20 años de ese TIS. Ahí, cuando hice mi postdoc ahí, me pidieron que les haga su estudio epidemiológico. Ya. Lo que les puedo decir es que no solamente encontré estos motivos de usos en las gestantes brasileñas de Río Grande del Sur, sino también encontré que estas fueron las 10 plantas que más utilizaban y que utilizaban sobre todo uso sistémico, y que de estas plantas solamente 4 de estas no tenían alguna referencia en relación al uso durante la gestación en las monografías de plantas medicinales de la OMS, y las otras no había absolutamente nada en relación al uso de las gestantes, si producían abortos, nada, o sea, tenemos un gap, ¿no? Tremendo ahí de desconocimiento, pero esto es el reflejo de lo que sí ha venido sucediendo ahí en Brasil, ¿no? Estamos hablando de cerca de 20.000 registros clínicos, ¿no? Tuve que comer ahí uno por uno y sacando la información de interés, ¿no? Eso ya está publicado, etcétera, ¿no? No hay nada parecido acá en el Perú, ¿no? Pero ya pues, sí es importante que ustedes tomen de referencia, ¿no? Un pequeño encuesta que hicimos en las gestantes de Viña Alta, ¿no? Y ahí nomás ya encontramos el uso de estas plantas durante la gestación, ¿sí? Y muchas de estas son plantas que tienen efectos oxitóxicos demostrados experimentalmente, ¿no? Entonces, no está tipificado ampliamente, pero ya definitivamente si empezamos a estudiarlo con más ahínco, vamos a encontrar bastantes exposiciones de riesgo que seguramente se están dando a nivel nacional, ¿no? Ahí tienen algo, si quieren estudiar algo para tesis más adelante, no sé, ahí tienen algo para trabajar también. Ok, hasta aquí se entendió lo que son teratógenos, ¿sí? Se entendió de manera amplia, tratando de abrirles el panorama, abrirles los ojos un poquito, porque vamos a entrar ahora a la siguiente parte, ¿no? Ya cuando nosotros vemos esta imagen, en primera instancia, tenemos a quién, ya vamos a entrar ¿a dónde? Al útero, exactamente, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora del útero y los fármacos que actúan en el útero. Prácticamente
prácticamente vamos a hablar de los fármacos que actúan en el músculo uterino, en esta parte, ¿ya? Y el músculo uterino pues tiene una actividad contráctil, pues, ¿no? Se contrae y se relaja y eso está sucediendo constantemente, ¿no? Las mujeres que menstruan todos los meses, ¿no? Saben a qué se refieren, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y entonces ellas pasan, por ejemplo, por una actividad contráctil de su útero prácticamente todos los meses, ¿no? Y algunas tienen bastantes molestias, ¿no? Otras la pasan mucho más llevadera, ¿no? Pero creo que todas, sin excepción, van a tener un nivel de molestia durante la menstruación en relación a la contractibilidad del útero, ¿no? No a la molestia del sangrado. Esa es otra molestia, quizás que también es algo incómodo, ¿no? O sea, no podemos decir que es algo bonito, ¿no? Pero es algo que la mujer en este caso es la que lleva esa carga, no el hombre en este caso, ¿ya? Bueno, entonces vamos a trabajar justamente sobre los fármacos que van a tener la capacidad o de aumentar la contracción del útero o de disminuir la contracción del útero, ¿ya? Pero específicamente vamos a hablar de esto en el contexto de la gestación, ¿correcto? Que es donde tendríamos que emplear estos fármacos bajo situaciones específicas, ¿correcto? Por ejemplo, si estamos en el primer trimestre, ¿no? Y empezamos a tener una gestante que empieza a tener problemas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, se le hace una ecografía y encuentran un bebé con malformaciones congénitas importantes que son inviables con la vida, es decir, se viene un aborto inminente en los siguientes meses, ¿no? Tiene una indicación de aborto, por lo tanto, una indicación de aborto terapéutico, ¿correcto? Ahí hay una indicación clara, acá no se está yendo en contra de nada, ¿correcto? Bueno, entonces empecemos por inducir la salida, por lo tanto, en este caso del embrión o del feto, ya habiendo detectado malformaciones del feto, muy probablemente, ¿ya? Y entonces, para hacerlo, necesitamos incrementar la motilidad del útero, ¿correcto? Y los fármacos que incrementan la actividad del útero se denominan úteroestimulantes, ¿ya? Pero el otro nombre que es más conocido y es el que más se utiliza son oxitóxicos, ¿correcto? Oxitóxicos, ¿sí? Entonces ya está, ya les puse una situación problema, ¿no? En la cual es necesario utilizar un úteroestimulante y o oxitóxico. Son lo mismo, son sinónimos, ¿ok? Ya. En el otro lado de la moneda, ¿no? Nos quedamos dormidos, nos despertamos y seguimos adelante, ¿sí? En el otro lado de la moneda tenemos una mujer, ¿no? Que está en su semana 28, 29, 30 de gestación, ¿sí? Y el útero empezó a tener contracciones, ¿no? De tipo para el parto. Es decir, el útero está hiperactivado, el músculo se está contrayendo, ¿sí? Y podría desencadenar eso el parto, ¿correcto? El problema es, ¿no? Que en esa semana de gestación, si el bebito sale, ¿no? Sea por la vía vaginal o sea por cesárea, sale todavía inmaduro, ¿ok? Y al salir inmaduro, la mortalidad neonatal es altísima, ¿correcto? O sea, se puede morir el bebito, en otras palabras. Entonces, una estrategia, ¿no? Para evitar eso, farmacológicamente, es utilizar un fármaco que relaje ese músculo uterino. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Uteroinhibitorios, pero se les conoce más como tocolíticos. ¿Ya está? Ya más fácil no lo puedo explicar. Ya los puse en dos problemas bien claros. O sea, se van a emplear en condiciones patológicas durante la gestación. ¿Correcto? Cuando haya necesidad de inducir, se tendrá que inducir la actividad del útero, del músculo uterino.
Cuando haya necesidad de relajar, habrá que relajar ese músculo uterino, ¿no? Detrás de eso está la patología, pues obviamente. Y eso es algo que van a aprender específicamente ya en el curso de gineco. O sea, quizás está lejos ese curso, ¿no? Pero de todas maneras ya algo tienen que irse llevando ahorita. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, esa es la introducción de esta parte. Y entonces, muy rápidamente, entonces, ¿qué es lo que pasa durante la gestación? ¿No? Esto es, digamos, esta gráfica nos resume todo. Durante la gestación, ¿no? Ahora vamos a ver cómo está el útero, la actividad uterina. Prácticamente, ¿no? El 90 y tanto por ciento de la gestación, la actividad uterina está inhibida, ¿no? Básicamente, ¿no? Va en la fase 0, que se llama equiescencia, ¿no? Está, digamos, comandada, ¿no? Por esta hormona, que es la progesterona, básicamente, ¿no? Luego, hacia el inicio del parto, hacia el final de la gestación, ¿no? Hay una fase de activación del útero, ¿no? Las últimas semanas, en la cual empieza a haber un switch, ¿no? En la relación estrógeno-progesterona, incrementa la actividad de la progesterona, que va a tener una acción, ¿no? Tanto la progesterona como el estrógeno son hormonas que tienen efectos intracelulares, intranucleares, regulan la transcripción, ¿no? Entonces, ¿qué hace progesterona? Inhibe la transcripción, ¿no? De varios receptores, ¿no? Que están ahí para recibir a varios úteros estimulantes endógenos. Ejemplo de uteroestimulante endógeno. Autacoide endógeno que estimula el útero. Ejemplo. Prostaglandina, por ejemplo. ¿Qué más? Oxitocina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más? Adrenalina, por ejemplo. ¿Qué más? Acetilcolina, por ejemplo. Entonces, todos los receptores, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? O sea, tenemos que tener esos autacoides presentes porque cumplen otras funciones, ¿no? En otros órganos, ¿no? Pero ¿por qué en el útero dejan de tener acción? Porque la progesterona, ¿no? Genera un environment, ¿no? en el útero, de tal manera de que hay poca reactividad a esos mediadores, ¿no? Porque inhibe también la expresión de sus receptores. En cambio, cuando hay este switch de la mayor actividad del estrógeno, el estrógeno justamente hace lo contrario. Manda señales intracelulares para que haya más expresión de receptores de oxitocinas, de receptores de catecolaminas, de receptores de prostaglandinas, de tal manera que el útero empieza a tener un environment más adecuado para que la actividad uterina empiece a incrementar, porque obviamente va a ser necesaria para el momento del parto. Esas contracciones van a ser necesarias para que el bebito salga, pues, por la vía vaginal cuando corresponde, o para que nos dé las señales correspondientes para poder terminar el parto cuando es por una cesárea, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y entonces, luego viene la fase de la estimulación, ¿no? Que prácticamente ya es la actividad uterina, va a ser a merced de los efectos de oxitocina y prostaglandinas, ¿no? Y luego que sale el bebito, ¿no? Luego que salió el bebito por el canal de parto o lo sacaron por una cesárea, que digamos, ya lo verán en ginecología eso, ¿no? Pero digamos, hay muchas cesáreas sin indicación de cesárea y muchas mamás que no quieren parto vaginal porque no quieren pasar por esa situación. En fin, ya son detalles que lo van a analizar más adelante, ¿no? Pero una vez que sale el bebito, ¿no? Se pone muy recado, etcétera, ¿no? Tiene que terminar de salir el resto. Porque si el resto se queda al interior del útero, se convierte en un foco, ¿no? Para que el útero siga reactivo y además para que pueda infectarse. ¿Qué cosa es el resto? ¿Qué falta que salga? La placenta, exactamente, ya está, ¿no? Kobayashi en biología, ya está, ¿sí? Entonces tiene que salir, ¿ya? Y eso es lo que está refiriendo a la fase 3 de involución, ¿no? Involución porque evidentemente ese útero durante toda esta gestación se ha ido también dilatando y creciendo, ¿no? Entonces tiene que involucionarse, ¿no? Y para que salga
la placenta y todos los restos que quedan en el interior del útero, todavía tiene que haber actividad uterina. Esa actividad uterina, ¿no?, se va a dar principalmente, ¿no?, esto es fisiológico, ojo, por la oxitocina. ¿Ya? Es importante, ¿no?, que se dé esto, ¿no?, porque además cuando sale la placenta, ¿no?, la placenta está conectada con el útero, el endometrio, conectada pues por nervios, por vasos, vénulas y capilares. Entonces, obvio que cuando sale, ¡zas!, ¿no?, es como una herida que te haces, ¿no? Va a sangrar. Entonces, si no hay esta actividad uterina, ¿no?, va a sangrar más, ¿no? Porque ese efecto de contracción también es un efecto hemostático, pues, ¿no? O sea, va a inhibir, hemostasia va a ser también. ¿Ya? Entonces, es importante que exista, ¿ya? Y entonces, por eso, ¿no?, es que cuando, por ejemplo, ¿no?, en esta fase, no hay una buena actividad uterina, ¿no?, entonces hay que dar un oxitóxico o un útero estimulante, ¿correcto? Para evitar la hemorragia, etcétera, por ejemplo. O si en esta fase, no hay una buena estimulación, hay que dar un oxitóxico para que ya salga, ¿no? Porque el bebé no puede estar más de 40 semanas en el cuerpo, ¿no? Así como es perjudicial que salga antes de las 37 semanas, etcétera, ¿no?, también es perjudicial que salga después de las 40, 42 semanas. ¿Correcto? Entonces, vayan dándose cuenta un poquito, ¿no?, por dónde van estos fármacos, ¿ya? Muy bien, ya tenemos claro eso. Esta es la parte ya de los mecanismos. Esto tal cual lo hemos hablado. Entonces, hay toda una orquestación molecular, por supuesto, que va a ser en merced de los efectos de estos mediadores, ¿no? Y este conocimiento es el que nos permite ahora, ¿no?, rápidamente ponernos, ¿no?, a disposición de los fármacos análogos de estos oxitóxicos, análogos de estos tocolíticos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí podemos ver justamente un músculo liso relajado, ¿no?, básicamente con menos actividad de calcio intracelular, ¿no?, y un músculo contraído con mayor actividad de calcio intracelular, ¿no?, y los diferentes mecanismos que me llevan a eso. Vamos a verlo más en una diapositiva, ¿no? Fíjense la importancia, o sea, estos mediadores que estamos hablando, ¿no?, usted rápidamente, si usted dice la oxitocina, ¿dónde se produce la oxitocina? ¿Dónde? En el hipotálamo. ¿Ya ves? ¿Y las prostaglandinas? En las membranas celulares, voy a decir, ¿no? De las membranas celulares. Sí, pues, ¿no? Pero fíjense, hasta de la misma placenta se genera prostaglandina. O sea, en la gestación en realidad, ¿no?, vemos tanto lo que produce la mujer, pero también el bebito, ¿no?, y su placenta también está produciendo y suma a lo que nosotros vemos como actividad uterina, ¿no?, y lo que vemos en la expresión clínica subsiguiente. ¿Correcto? Ok, esto es para irlos motivando nada más, ¿no? O sea, la idea ahora no es llegar a los fármacos, ¿no? Entonces, el músculo uterino es importante también decirle que tiene una disposición, y esto lo han debido haber visto y llevado en anatomía, ¿no? Y ustedes deben reconocer la disposición de los haces musculares y la presencia de marcapasos, ¿no?, a nivel del útero, ¿no? Y estos marcapasos están ubicados estratégicamente de tal manera que permiten que la movilidad, ¿no?, de este útero sea de arriba hacia abajo, ¿no? Eso ayuda a que se elimine pues toda la decidua en la menstruación y ayuda también en el parto, pues, evidentemente. ¿Ya? Muy bien. Ok, ¿no? Entonces hay unas diferentes regulaciones fisiológicas en el útero, ¿no? Hemos hablado hormonal, hay regulación autonómica, hay regulación de mediadores in situ como las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas, ¿no? Ustedes van a irlas reconociendo. Las deben conocer ahorita. Ya llevaron AINES, ¿no? ¿Cierto? Entonces en AINES han tenido que reconocer todas las prostaglandinas producto de la cascada del ácido araquidónico y los efectos que producen estas prostaglandinas en los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Porque cuando las bloqueas con un COX, justamente los efectos adversos se deben a que se inhiben las funciones fisiológicas de las prostaglandinas.
¿correcto? Entonces es necesario, entonces van a haber prostaglandinas que van a aumentar la motilidad, otras que más bien la inhiben también, ¿no? ¿Ya? Ok, ¿no? Este sería un circuito, ¿no?, de regulación de los mediadores in situ, ¿correcto? Pero lo que quiero llegar es a esto, ¿no? Estos son la regulación endocrina, ya hemos hablado de los progestágenos o de la progesterona y de los estrógenos, ¿no? A lo que quiero llegar ahora es a los fármacos, ahora sí, ¿ya? Los fármacos que actúan sobre el útero, y vamos a empezar con los fármacos ocitóxicos, citocolíticos, ya hemos hablado qué cosa es cada uno, ¿no? Iniciar el trabajo de parto, un ocitóxico, amenaza de parto pretérmino prematuro, ¿no? Describir esa situación al inicio, semana 28, estación 29 y empieza a haber actividad uterina, hay una amenaza de parto prematuro, ¿no? Ya les expliqué la connotación, ¿no? Y lo que quiero que vean en esta gráfica, ¿no? Aquí estaría el resumen de todos los targets, ¿no?, de los fármacos ocitóxicos y tocolíticos. Si somos un poquito más observadores, podemos ver que rojo significa ocitóxico, verde significa tocolítico. Entonces, si nosotros nos ponemos aquí tenemos un receptor que dice que está ligado a una fosfolipasa C, que media la formación de IP3 y así glicerol, ¿Qué tipo de receptor será? ¿Y qué tipo? GQ, metabotrópico, excelente, ¿no? Entonces, y específicamente, como acá está la oxitocina, ese es el receptor de oxitocina. Y entonces acá tengo un agonista, pues, ¿no? Un fármaco que estimula ese receptor. Y por lo tanto, lo subsiguiente será contracción uterina. Pero ahí al ladito tengo una estrella, ¿no? Que hace referencia a que hay otro fármaco que también actúa en este receptor, pero que actúa como tocolítico. Por lo tanto, ¿qué debe producir? Antagonismo de ese receptor. Algún tipo de antagonismo. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí está el atosigan, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un receptor, ¿no?, ligado al incremento del AMP cíclico, ¿no?, la N-ciclasa, ATP, etcétera, ¿no? Entonces, este es un receptor de tipo adrenérgico alfa, ¿correcto? Y entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, acá no está en rojo esta estrella y hace en relación a los alcaloides del ERGOT, ¿sí? Pero el ligando fisiológico sería pues la noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese receptor, ¿no?, hay fármacos oxitóxicos que se llaman los alcaloides de ERGOT y por lo tanto van a aumentar la contractibilidad uterina. Fíjate acá, ¿no? Ese mismo mecanismo de receptor es un receptor ligado a proteína GS, ¿no? ¿Sí? También es el mismo receptor, o sea, el mismo tipo de receptor, pero es otro receptor para las prostaglandinas. ¿Sí? Y entonces las prostaglandinas también pueden producir este efecto de aumentar la motilidad uterina. Pero si yo inhibo la formación de las prostaglandinas, me convierto en un tocolítico, ¿no? Por eso que las mujeres, ¿no?, todos los meses utilizan, ¿qué utilizan? Las que les molesta bastante la menstruación. ¿Qué utilizan? A ver. Ay, ¿no? En la clase lo han dicho, el doctor Rojas, estoy seguro que se los ha comentado, ¿no? Apronana, Aproxel, etcétera, ¿no? Entonces es porque tiene esa actividad, pues, de inhibición de la prostaglandina, ¿no? Entonces, por lo tanto, van a haber tocolíticos, ¿no? Van a haber tocolíticos también, ¿no? De tipo AINE, pues. ¿Todos? No todos los AINE. De manera general, ustedes pueden decir que todos los AINE pueden afectar el útero durante la gestación, sin duda. Sin duda. Pero ahora, ¿cuáles son los fármacos tocolíticos? O sea, los que tienen indicación como tocolíticos, ya. Ahí se van a reducir a 3 nomás. ¿Ya? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un receptor beta adrenérgico, ¿no? Que más bien hace todo lo contrario que el receptor GS. Ese es un GI, ¿no? Sí. GS, ¿no? Tienes razón. El GS. Y al revés acá, ¿no? Ya. Entonces, fíjate acá. Aquí están como una estrellita verde, ¿no? Si es un receptor beta adrenérgico, ¿no? ¿Cierto? Beta 2, exactamente. Tendría que ser un receptor beta 2, que sería GI. ¿Ya? Entonces, ejemplo,
¿Qué es eso? Por eso estoy preguntando, pues. Beta 1, beta 2, beta 3, ¿qué son, pues? Ah, ¿ya ves? Dime un ejemplo de beta 2 agonista. Un fármaco empleado en la terapéutica. Empleado para el asma. Salbutamol. Muy bien. Creo que van a tener examen de eso, ¿no? Ahora, ¿no? Ya tuvieron ya. Ya, bueno. Ahí está. Entonces, y justamente serían los beta 2 agonistas los que utilizan, muchos de los que utilizan en el asma, ¿no? Los que también se utilizan como tocolíticos. ¿Ya? ¿Ok? Aquí ustedes simplemente se van dando cuenta que ya hay cosas que conocen, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué produce? Broncodilatación. Acá produce relajación del músculo liso uterino. Músculo liso aquí, músculo liso allá, mismo receptor. ¿Sí? A ver, espérate, pues todavía no hemos llegado a esa parte, ¿no? Lo que he dicho es que de manera general todos los AINES van a afectar al útero. ¿Sí? Ya. Pero como tocolíticos en la actualidad, ¿no? Según la evidencia, son 3. ¿Ya? Son 3 grupos si quieres. Hasta 4 si quieres. ¿Ya? Tienes la indometacina, sulindaco, nimesulida y celecoxib, que son los que se han estudiado. ¿Sí? A ver, las prostaglandinas se forman por las enzimas COX. ¿Cuáles? COX-1, COX-2 y hasta COX-3. ¿Sí? Tendría. Por eso hay endometacina. Mira, de los fármacos que te he dicho, el más antiguo y el más empleado para los objetivos topolíticos es la endometacina. ¿Sí? Pero por ejemplo, ¿por qué? A ver, mira, nos vamos a tomar el tiempo ya. ¿Por qué, si ya tengo ese fármaco, por qué me atrevería, no? O sea, pensemos en los que ya han hecho estos estudios. ¿Por qué se han atrevido a buscar la eficacia del COX-2 como topolítico? Porque van a haber gestantes, ¿no? Que posiblemente no puedan utilizar endometacina porque pueden ser alérgicas, porque pueden sufrir de gastritis, etcétera. Entonces, y de repente usted dice, bueno, pero entonces que utilice cualquiera de los otros topolíticos. De repente no puedo utilizar tampoco los otros topolíticos. Van a haber pacientes, ¿me entienden? Entonces, por eso es que han habido esos estudios. Por eso digo, estos 4 son los que, por lo menos la evidencia, ¿no?, indica que se pueden utilizar. Inclusive que son tan eficientes como la misma endometacina, ¿no? Pero la endometacina sería digamos, la primera opción, ¿no?, de manera general. Y al resto se irá filtrando según el caso problema. ¿Correcto? ¿Ya? Pero ahorita hay 4, no más. Ahora, ¿cualquier otro AINE te puede producir efecto topolítico? Sí. ¿Ya? Pero también los otros efectos no topolíticos, pues, ¿no? O sea, ya vamos a entrar ahorita a la parte de los efectos adversos de los diferentes fármacos, efectos topolíticos, y ahí viene el detalle, ¿no? ¿Por qué también optar por otros fármacos que de repente producen menos efectos adversos del otro, ¿no? No solamente de la gastritis, sino otros efectos relacionados a la misma gestación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí la idea de aquí es que reconozcan los targets, ¿ok? Identifiquen cuáles son los estudios de conocimiento político y cuáles son los targets, para después avanzar con la otra parte que es un poquito más, digamos, densa, ¿no? Entonces, ¿no?, el beta 2 agonista, aquí tienes, por ejemplo, el canal de calcio, ¿no? Se ingresa calcio, ya sabemos lo que sucede dentro de la célula muscular lisa. Entonces, otra manera, ¿no?, y aquí en verdecito, ¿no?, es bloquear este canal de calcio. O sea, aquí entran a crear los bloqueadores de los canales de calcio.
¿sí? Y la progesterona propiamente, ¿no? Ya le hemos visto cuál es su rol, ¿sí? ¿Sí? Es un tocolítico, pues. ¿Correcto? Es un tocolítico, porque mantiene el útero en estado de relajación, pues, ¿ya? Y después están el óxido nítrico, ¿no? ¿Ya? Está ahí, ¿no? Está dentro de las opciones de tocólisis, ¿no? Pero obviamente no son los más empleados tampoco, ¿ya? Entonces fíjense, en esta gráfica, ¿no? Ustedes pueden reconocer todos los targets farmacológicos. Está el receptor de oxitocina, el receptor alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, los receptores de prostaglandinas, los canales de calcio, los receptores de progesterona, ¿no? Los mediadores del óxido nítrico, ¿ok? Ahí van a ustedes reconocerlos. Muy bien, dicho esto, muy rápidamente vamos a pasar a los oxitóxicos. ¿Cuáles son los fármacos oxitóxicos? Aquí lo tenemos: oxitocina, prostaglandinas, sus análogos serían el carbapros, linoprostol, prostina. Entonces el carbapros es análogo de la prostaglandina F2 alfa. Y el dinoprostol, la prostina y el bisoprostol son análogos de la prostaglandina E. ¿Ok? ¿Ya? Y en tercer lugar están los alcaloides del ergot. Y aquí tenemos tres: ergonovina, metilergonovina y ergometrina. En relación a los tocolíticos, tenemos a los beta-2 agonistas, que los acabamos de describir. Tenemos ritodrina, terbutaline, salbutamol. En relación a los bloqueadores de los canales de calcio, básicamente nifedipina es la que sigue siendo más empleada, ¿no? Y en relación a los inhibidores de la COX, ¿no? Tenemos de manera general los COX, pero el principal es endometacina, ¿no? Y como les dije, está nimesulida, sulindaco y celecoxib. Y los antagonistas de la receptor de oxitocina, que sería el atosiban, ¿ya? Ok, entonces ¿para qué se utilizan los oxitóxicos? Bueno, para inducir o acelerar el trabajo de parto, para inducir el aborto, que sería el terapéutico del país, y para impedir la atonía postparto, ¿no? Ese músculo, ¿no? Que se necesita para la evolución, ¿sí? Para prevenir la atonía postparto y para controlar la hemorragia postparto, ¿sí? Entonces, hablemos de la oxitocina muy rápidamente, ¿no? Esta sería la parte fisiológica, ya lo dijeron de dónde proviene, es un anapéctido, ¿correcto? Esto es importante que aprendan del efecto farmacodinámico de la oxitocina, ¿no? El tipo de contracciones que produce, rítmicas, ¿correcto? De intensidad alta, ¿sí? Y de tono basal bajo. Pero que si tú la dosis la incrementas puede aumentar el tono basal, ¿sí? Pero son contracciones rítmicas desde el fondo hasta el cuello. Entonces, reconozcan este patrón de contractibilidad y reconozcan, ¿no? El receptor de oxitocina, que ya lo habíamos visto también en su momento, el receptor de GQ, ¿no? Ya lo habíamos visto en su momento. Y los efectos de la oxitocina. Evidentemente nos hemos centrado, ¿no? Al efecto en el útero, ¿correcto? Pero evidentemente la oxitocina también tiene acciones sistémicas, ¿no? Que son importantes tomarlas en cuenta, ¿no? En especial si es que nos pasamos de dosis. Pero en especial deben recordar ustedes esto de acá. Estos efectos adversos de la oxitocina, ¿ya? Que sería, digamos, lo más esperado en el uso en la gestación, pues obviamente, ¿ya? Entonces van a ver la posibilidad de efectos en la mamá, ¿no? Pero también efectos en el feto, efectos adversos, ¿sí? Entonces, partimos de que usted lo usa para aumentar la contracción del útero, ¿no? Sea para acelerar el parto, para controlar la atonía, para controlar la hemorragia, ¿ok? Partamos de eso. Pero sin embargo, ¿no? Puede producir arritmias en la mamá, hipotensión, taquicardia, isquemia del corazón, o sea, infarto, náuseas, vómito, dolor de cabeza. Puede producir hiperestimulación del útero, ¿no? Puede producir tetania del útero. Y eso puede conllevar a una ruptura del útero. Y si el útero se rompe, sangra demasiado. Entonces es una emergencia realmente, ¿ya? Bueno. Y entonces en el bebito, ¿no? Puede disminuir la saturación, o sea, puede producir hipoxia, ¿ya? Puede producir también hipotensión neonatal
convulsiones neonatales, hiperbilirubinemia y hemorragia retinal. Entonces, hay que recordar, ¿no?, que aunque va a haber indicación de esta, digamos, droga, ¿no?, no es del todo benigna, ¿no?, y tiene un efecto dosis-respuesta, ¿no? Y entonces, lo primero que deben recordar es que cuando se administra este fármaco, se tiene que rápidamente emprender el monitoreo exhaustivo, ¿ya? Y es ideal que, por lo tanto, la persona que va a recibir estos fármacos se encuentre en una unidad en la que se pueda brindar esa monitorización constante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a monitorizar? El sistema cardiovascular, sin duda, ¿no? Porque ahí se te puede complicar todo ya, ¿no? Fíjate, hipotensión, arritmia, infarto de corazón, ¿no? O sea, no hay duda, ¿no?, de que ese es uno de los aspectos que va a monitorizar de manera importante, ¿no? Porque ahí se puede complicar mucho la vida de la mamá que por alguna razón se le dio este fármaco, ¿no? Aquí están resumidos los efectos adversos que serían los que se dan a dosis altas, ¿no? La intoxicación acuosa. Como se parece a la vasopresina, va a retener agua, pues, ¿ya? Y entonces, si retiene mucha agua, entonces se genera, pues, trastorno hidroelectrolítico, ¿no? O sea, baja el sodio, etcétera, y eso va a llevarte, pues, a las convulsiones, a la coma, ¿no? Ya dije la ruptura uterina y la hemorragia, ¿no? Ya dije los efectos cardiovasculares y las complicaciones fetales. Ok. Entonces, como hay esta situación de efecto dosis-respuesta de la citosina, ¿no?, y eso es característico, ¿no?, es importante que usted reconozca, ¿no?, y felizmente la autoridad es algo más viable, que la mejor manera para controlar la dosificación de este fármaco es mediante bomba de infusión, ¿ya? Entonces lo mejor es que esto se dé por bomba de infusión, no de otra manera, no con bolos ni ninguna otra cosa, ¿ya? Claro, yo no sé, pues, dónde le tocará el serum a usted, ¿no? Pero de repente le toca en un lugar, pues, donde va a tener que poner intramuscular y pues, tendrá pues que monitorizar de manera exhaustiva, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, se reduce el riesgo, ¿no?, de los efectos adversos si usted lo utiliza con bomba de infusión, porque se puede hacer un cálculo más exacto de lo que va a recibir, ¿ok? Muy bien. Vamos a tener que esta droga, fíjense, ¿no?, ha evolucionado, ¿ya? Tenemos... ¿Tú crees que la podamos dar por vía oral? ¿Por qué no? Porque habría mayor efectos sistémicos. A ver, doctora, ¿se puede dar oxitocina por vía oral? ¿Tú qué opinas, doctor? Mismo. ¿Lo mismo? ¿Alguien opina diferente? ¿Alguien opina diferente? A ver, me voy a ir por la otra esquina. Y en esta esquina, efecto el primer paso, dice su compañero. O sea, ¿se puede dar o no por vía oral? Que no. ¿Por qué? Por el primer paso. Ya. ¿Se puede dar por vía oral? ¿Por qué no? Porque su biodisponibilidad es afectada. El metabolismo primer paso. ¿Se puede dar por la vía oral? Hola. ¿Por qué no? ¿Qué cosa es la oxitocina? ¿Qué más? ¿Cuántos péptidos lo forman? 9 péptidos. ¿Puedes darlo por vía oral? ¿Qué tiene que ver el ácido? ¿El ácido? ¿El ácido? ¿Qué hace proteólisis? Las proteasas. Entonces, a menos que lo quieras alimentar, ¿no? A menos que lo quieras alimentar, le darás por la vía oral, ¿no? Porque vas a absorber aminoácidos nomás, ¿no? ¿Sí?
¿Entendieron? O sea, no hay por vía oral, pues es incompatible con la vía oral. ¿Ya? Ok, pero tenemos vía intramuscular, vía intravenosa y hoy en día hasta tenemos en spray. ¿Ya? Entonces, las vías de administración de la oxitocina son, ta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos diferentes formulaciones, ¿sí? Recuerden, ¿no? Fíjense, Icando given intravenosamente en bolo. O sea, ¿saben lo que es un bolo? ¿No? En la terminología, un bolo es agarrar una ampolla, ¿no? Y administrarla directamente. ¿Ya? Es un bolito, como le dicen, ¿ya? Entonces, no se debe hacer eso, ¿ya? Porque, ¿por qué? Por la hipotensión, por el efecto adverso que ya hemos mencionado, ¿no? Fíjense, hay spray y hay gotas en la actualidad, ¿no? Y estas de acá, estas dos últimas presentaciones, ¿no? Son empleadas para la inducción de la leche, ¿ya? O sea, son empleadas en etapas, ¿no? de lactancia, para que la mamá pueda generar su leche, expulsar su leche sobre todo, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Pues si ahí no estás leyendo, mira. No, a ver. ¿Pero qué dice? ¿Se puede dar o no? Ya. Esto es infusión, mira. Este es un equipo, una bomba de infusión. Entonces aquí en esta pantallita, ¿no? Tú programas a cuántos microgramos por minuto, etcétera, en cuántas gotas se deben dar. Exactamente. ¿Ya? Un bolo no tienes. Un bolo es tú lo agarras, lo inyectas por la vía y ¡zas! ¿No? En stat, como que dice. Todo. ¿Ya? Ya se van retirando los años. Ya, seguimos. ¿Ok? Tenemos dos tipos de oxitocina. Oxitocina y carbecitocina. ¿Ya? Entonces, deben recordar, esta es la razón un poquito por lo cual la infusión es también la mejor manera de controlarla, ¿no? Porque el tiempo de vida es pequeño, ¿no? La razón del tiempo de vida pequeño es la presencia de una enzima, la oxitocinasa, ¿ya? Que se encuentra también a nivel de la placenta y que está más expresada justamente en estas etapas de la gestación finales, ¿ya? Y entonces por ese tiempo de vida media tan corto, también es importante la bomba de infusión porque te mantiene más estabilizado, ¿no? La cantidad de oxitocina que tú necesitas en ese momento, ¿no? ¿Ya? Ok, hay dos formas, como le decía, ¿ya? Como medicamentos esenciales, oxitocina y carbecitocina. Oxitocina dura un poquito menos que carbecitocina, ¿no? Carbecitocina dura un poquito más, por eso le dicen de larga acción. Pero la razón, ¿no? O sea, la razón principal o la diferencia principal entre ellas, ¿no? Es la termolabilidad, ¿ya? La oxitocina necesitas tenerla en medio frío, en cadena de frío, en otras palabras, y esa es otra limitación, ¿no? La carbecitocina no, ¿correcto? En mis épocas solamente había oxitocina, ¿no? Y por eso, pues, más difícil encontrar oxitocina en la periferia, pues, o sea, solamente la veías en los hospitales, te veías ahí en el servicio de obstetricia, en una refrigeradorcita ahí al fondo, y de ahí sacaban la oxitocina, pues, todos los momentos del parto, ¿no? Ahora tienes estas dos opciones, ¿ya? Entonces las diferencias no solamente es porque dura un poquito más la carbecitocina, sino también por la termolabilidad, ¿ya? Entonces la carbecitocina tolera el calor, no requiere cadena de frío. En cambio la oxitocina no lo tolera y que requiere cadena de frío, ¿ok? Muy bien, ¿no? Ahí hablé de la oxitocinasa, ¿no? Que sería la enzima que metaboliza, que tiene ese hepática y renal, ¿sí? Y también el ácido. Y estos son los usos, ¿ya? Terapéuticos de la oxitocina, ¿ya? Entonces, apréndanse bien estos usos. Pero fíjense, yo les dije para inducir la labor de parto, el trabajo de parto, ¿no? Y eso eso también es muy general, es decir, inducción de trabajo de parto término, o sea, en principio, inducción de trabajo de parto término, ¿sí? Pero para condiciones específicas, o sea, tiene que haber una condición, ¿no? Específica para yo utilizar la oxitocina, una situación patológica específica. O sea, no es, si la persona no tiene ninguna de estas indicaciones patológicas,
no tendría por qué utilizar oxitocina, ¿no? Tendría que esperar, pues, ¿no? Que se demore lo que se demore, como quien dice, ¿no? Y atentos, ya, porque ya cuando estén en la cancha, ¿no? Van a ver, espero que no lo vean, ¿no? Dios mediante, espero que no vean esto, ¿no? Pero de pronto, ya está muy editado, ¿no? Vamos a poner oxitocina para acelerar, ¿no? Y se ve, ¿ya? Pero no es para eso, no es porque me incomodan los gritos, no, es la inducción de trabajo de parto a término, ¿ya? Para estas indicaciones: diabetes materna, preeclampsia, cercana al parto, ¿no? Ruptura prematura de membranas, ¿ya? Y sensibilización al RH. Si no hay nada de esto, no tendría por qué utilizar la oxitocina, ¿ya? Aceleración del parto, atonía posparto, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ¿sí? Y la inducción de la lactancia, pero esto solamente en el uso intranasal. Contraindicaciones: no utilizar oxitocina en personas que ya han sido cesareadas previamente, cuando ya hay presencia de sufrimiento fetal agudo, porque va a generar más dificultad respiratoria, ahorita voy por allá, posición anormal del feto y placenta previa, ¿sí? Dime. Inducción del trabajo de parto a término en estas indicaciones específicas, ¿sí? Atonía posparto y la inducción de la lactancia. Aceleración del trabajo de parto, ¿sí? ¿Ah? Sí. Porque, ¿no? La cesárea te va a dejar unas cicatrices. Y si tú utilizas oxitocina, se asocia a que se rompe esa cicatriz. Va a tener que nacer por cesárea nuevamente el siguiente hijo. No. Claro. Cesárea, no oxitocina. Cesárea, o sea, si hay una persona que ya fuese una mujer, que ya tuvo un hijo y fue por cesárea, no puede utilizar oxitocina. No puede utilizar oxitocina. ¿Ya? Si hay necesidad de contractilidad del útero, hay otra droga. Ahí estamos hablando. ¿Ya? Ok, entonces vamos reconociendo entonces, ¿sí? Vamos aquí. Entonces aquí, esta figura, ¿qué les dice? ¿Qué les falta a estas personas? Le falta brazos, le faltan piernas, ¿no? Bueno, es porque se pusieron a estos granos, ¿no? Que tenían centeno, y este centeno tenía alcaloides del ergot, ¿ya? Que son potentes vasoconstrictores y produjeron gangrena, ¿no? Como les dije, los alcaloides del ergot son fármacos útero estimulantes, o sea, son oxitóxicos, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, ¿qué efecto adverso esperarán cuando se utilizan los alcaloides del ergot? Bueno, por ahí me dicen gangrena, ok, otro. A ver, ¿ah? ¿Cuál? Ok, puede producir aborto ya, pero ¿qué efecto adverso en relación a la vasoconstricción produciría en una gestante? Hipoxia, ¿qué más? ¿Qué más? Hipertensión, exactamente, ¿no? O sea, vamos, ¿no? Y es lo que ahí lo van a encontrar en el material, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Lo que pasa es que ya es la hora del almuerzo, ¿no? Ya se van desconectando. Ya, vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos, ¿ya? Ok, ¿no? Ya me recontrapasé. Bueno, tenemos, ¿no? Estos son los alcaloides del ergot, ¿no? O cortisol de centeno. Entonces, fíjense, tenemos tres: ergometrina, metilergometrina, ¿no? Básicamente, ¿ya? Fíjense, aquí están los años de aparición, pero lo que quiero acá, esto es lo primero que van a aprender, ¿ya? La clasificación, ¿ya? Tenemos los aminoácidos alcaloides, ¿no? Y acá tenemos... Qué feo, acá no lo pongo mal, ¿eh? Acá tenemos a la ergocina, y acá tenemos a los aminoalcaloides, y estos son los ergometrinas,
y metil-ergometrina. También se llama ergonovina y metil-ergonovina, ¿ya? De los tres, los que más se emplean son estos dos acá, ergometrina o ergonovina, metil-ergometrina o metil-ergonovina, ¿ya? Y un poquito la razón, ¿no? Que la quiero un poquito ver más allá. Bueno, recuerden, ¿no? La razón de su uso durante la gestación es que produce contracción en el útero, pero no solamente lo va a hacer en el útero, pues por eso les digo que sean observadores, ¿no? A nivel de los vasos, contracción, entonces ya vamos a ver hipertensión en el ojo, glaucoma, infección urinaria, etcétera, ¿ya? Y otros efectos sistémicos, ¿ok? Este es el tipo de contracción que produce, ¿ya? ¿Se acuerdan la de la oxitocina? ¿No? Eran rítmicas, bien ordenaditas, bien bonitas, ¿no? Estas son un caos, ¿no? Desordenadas, ¿no? Intensas y también responden a la dosis, ¿ya? Ok, entonces intensas e irregulares, ¿ya? El mecanismo de acción es en el receptor alfa-1 adrenérgico principalmente, ese es el mecanismo de acción para el efecto citósico, ¿ya? Y fíjense acá, ¿no? Ergometrina o ergonovina, metil-ergometrina, metil-ergonovina. Y acá están todos los efectos sistémicos que pueden tener. Entonces, ¿por qué estas dos serían las que más se utilizan? Porque estarían sus efectos más circunscritos a la acción oxitóxica y un poquito de acción vasoconstrictora. En cambio, la ergotamina, que sería el otro, ¿no? Tiene buena acción oxitóxica, pero también tiene demasiado efecto vasoconstrictor y los demás otros efectos, ¿no? Ya los otros ni que hablar, ¿no? No se utilizan como oxitóxicos, ¿ya? Entonces, por ese perfil, ¿no? Estos dos primeros fármacos, ergometrina y metil-ergometrina, o ergonovina, metil-ergonovina, son los que más se emplean como oxitóxicos, ¿ok? Pero ya más o menos predigan que puede producir vasoconstricción sistémica y eso complicar con otros efectos adversos, ¿ya? Entonces, producen contracciones uterinas irregulares de gran intensidad y con aumento de tono, y la vasoconstricción eleva la presión arterial, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso, porque esos son los efectos adversos que usted debe reconocer cuando utiliza este fármaco, ¿no? Porque la oxitocina, ¿qué produce? Lo acabamos de decir, oxitocina. ¿Qué produce oxitocina con la presión arterial? ¿Ah? Hipotensión arterial, no produce lo contrario, pues. O sea, ahí estamos marcando una frontera bien clara entre uno y el otro, pues. Estamos con dos fármacos que producen lo mismo, efecto citósico, ¿no? Pero sus efectos adversos cambian un poquito, ¿no? ¿Ya? Atentos, pues, muchachos, ¿sí? Ok, vamos aquí, ¿no? Entonces, los efectos adversos, hipertensión, náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Fuego de San Juan sería lo que describe esta imagen, el ergotismo, ¿no? Entonces, demencia, vasoespasmo con gangrena, ¿ya? Ok, vamos a ir por acá. Entonces tenemos, acá tenemos otra ventaja, ¿no? De estos fármacos, ¿no? Podríamos dar por vía oral la oxitocina, ya está. Bueno, acá los alrededores del ergot sí tenemos por vía oral, esa es una ventaja, ¿ya? O sea, ahí tenemos una opción para vía oral, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, ¿no? En la involución del útero, ¿no? Para ayudar a que salga el resto de detritus y para controlar un poquito el sangrado, pues hay que dar oxitóxicos, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, digamos que oxitocina no es un oxitóxico perfecto como lo acabamos de ver, ¿no? Hemos quedado que de ideal bomba de difusión y monitorizar constantemente, ¿no? Y no hay vía oral, ¿no? Bueno, podría pasar de oxitocina, ¿no? A una calidad del ergot, ya tienes por vía oral, ¿no? O podría